Hola, buen día. Soy Alejandro Fraustro y te doy la bienvenida a nuestro episodio 2 de Nos Vemos en Terapia. Te recuerdo seguirnos en Instagram en @alshowmx, @nvemos en terapia. En YouTube estamos en el canal Nos Vemos en Terapia. Te recuerdo suscribirte, darle like. Y síguenos en Facebook a través de Al Show y Terapia con Alex Fraustro. Y bueno, el día de hoy, este martes, vamos a platicar sobre la importancia de sentir, de dejarnos sentir. Recordando un poco el tema del primer episodio, hablábamos de que el ser está compuesto por 4 cuerpos. El cuerpo físico, que es el cuerpo que se ve, lo que está, es el cuerpo que siente. El cuerpo emocional, que es el cuerpo que siente las emociones. El cuerpo mental es el cuerpo que piensa. Y el cuerpo espiritual es el que intuye. Entonces de eso hablamos en el primer episodio y al final te hacía la invitación y la propuesta de permitirte sentir. Sentir las sensaciones, sentir las emociones, sentir en general. Y me gustaría hoy comenzar preguntándote, ¿tú cómo te defiendes para no sentir? Porque eso es muy normal. Generalmente nos da miedo sentir, generalmente nos duele sentir. Entonces, pues vamos nosotros creando nuestros propios ajustes, nuestras propias estrategias para no sentir, porque duele, porque no me gusta, porque es de débiles, por diferentes ideas. Y a veces distorsionamos el sentir o no alcanzamos a reconocer lo que sentimos. Es común que cuando nos preguntan ¿qué sientes? O ¿cómo te sientes? Respondamos bien. Pero ese bien, ¿qué hay detrás de ese bien? Ese bien realmente es una respuesta en automática y hueca de alguna forma. ¿Cómo te defiendes para no sentir? A veces distorsionamos lo que sentimos. A veces creemos o nos queremos convencer de que estamos tristes o de que estamos enojados para no reconocer la emoción que hay detrás. Entonces, de eso vamos a platicar el día de hoy, de la importancia de sentir. Pero bueno, pues hay que empezar por el principio. Sentir es lo que me pasa cuando estoy implicado con algo en el exterior. Cuando estoy implicado con una situación, con una persona, con el clima, todo lo que me conecta o conecta mi cuerpo con el exterior, eso se siente. Entonces, pues eso a veces puede ser la temperatura, si hace frío, si hace calor, eso puede ser una textura, siento la tela de mi pantalón suave, la siento rasposa. Ese sentir puede ser también lo que me pasa con la otra persona o ante una situación. Y el sentimiento es el nombre de la sensación que siento en el cuerpo y el proceso que yo le doy de manera racional. A ver, vamos como a desmenuzarlo. Está la persona, está físicamente. Después hay una sensación y esa sensación me puede conectar con el miedo, con el afecto, con la tristeza, con el enojo o con la alegría. Aquí te invitaría como a recordar qué sensaciones sientes en el cuerpo cuando tienes miedo. Cuando hay alguna situación o alguna persona o estás implicado en algo que empiezas a sentir miedo, ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones empiezas a sentir? ¿En dónde? A lo mejor la presión en el pecho, a lo mejor empiezas a respirar agitadamente o más pausadamente. En fin, aquí, y cabe hacer un paréntesis,
Cada persona tenemos nuestra propia forma de sentir y cómo relacionamos esas sensaciones con una emoción o con un sentimiento. A lo mejor lo que yo siento como presión en el pecho, para una persona puede implicar una emoción de alegría, de felicidad, de mucha excitación, y para otra persona puede ser una señal de alerta ante una situación amenazante. Entonces, cada persona tenemos nuestra propia forma de sentir, aquí hablando organísmicamente. Entonces, bueno, aclarando esto y cerrando el paréntesis, ¿cómo se da el proceso de sentir? Está la persona en su cuerpo, viene la sensación, inmediatamente esa sensación yo la conecto con la emoción y hasta ahí digamos que estas tres fases son organísmicas, son naturales. Esto pasa en automático, como que yo no me doy cuenta, simplemente sucede. Y después esta emoción la proceso racionalmente y yo la convierto en un sentimiento. Es decir, si yo siento miedo, ¿qué diferencia hay de que yo convierta ese miedo en asombro o en pánico? Esos sentimientos se derivan del miedo. La diferencia es la situación, la sensación, las ideas, esos patrones mentales que tengo, esas ideas que yo fui escuchando en casa desde niño, lo que iba escuchando de la gente adulta cercana a mí. Por ejemplo, aquí me llama mucho la atención y en estas cosas que pasan a menudo en terapia, me he dado cuenta que muchas personas creen que el hecho de llorar es una señal de debilidad, ¿no? A veces escucho y me platican, es que me quedé con las ganas de llorar o no lloré porque no le quise demostrar que era débil. Entonces aquí habría que preguntarse, pues ¿de dónde viene esa idea? Que llorar significa ser débil. Yo creo que viéndolo hasta de un lugar diferente, una persona que llora pues es una persona valiente, porque tiene la capacidad de tocar con ese dolor y con esa tristeza. Pero bueno, para no desviarme, está la persona, la sensación, la emoción, la proceso y la convierto en ese sentimiento. Y después de ese sentimiento hay que llevar a cabo una acción de acuerdo a lo que yo haya conceptualizado. Por decir, si sentí miedo y el miedo lo convertí en pánico, entonces ¿qué acción tengo que llevar a cabo? A veces el pánico me deja congelado, o si ese sentimiento en lugar de pánico yo lo convertí en precaución, siguiendo con la emoción del miedo, entonces, entonces, ¿qué acciones voy a llevar a cabo para prever, para estar en ese estado de precaución, de alerta y protegerme? Es así como se da el proceso emocional y el proceso de sentir. La persona, la sensación, la emoción, el sentimiento y después la acción. Por eso es muy importante reconocer lo que siento, porque si yo no sé lo que siento, pues no sé qué acción es la que tengo que llevar a cabo, al final de cuentas, en esa situación o con esa persona. Ahora, brevemente me gustaría como platicarte cuáles son los sentimientos que se derivan de cada emoción. Pero antes me gustaría decirte que hay sentimientos disfuncionales, por llamarlos o por categorizarlos para entenderlos un poco mejor, sentimientos disfuncionales o negativos y sentimientos de desarrollo o digamos sentimientos positivos. Por decir, del miedo se derivan el asombro, la inquietud, la precaución, la reserva, el terror, el susto, la angustia, el espanto, el pánico.
Esos son los sentimientos que se derivan del miedo. Algunos, ahorita vamos a mencionar pues como los que más reconocemos, ¿no? Pero hay una lista enorme de sentimientos que se derivan de cada una de las emociones. Entonces, la importancia al reconocer la emoción es, una vez reconociéndola, ¿qué decisión voy a tomar en cuanto al sentimiento que después voy a llevar a cabo? Si un sentimiento de desarrollo o un sentimiento disfuncional. En el caso, por ejemplo, del afecto, pues los sentimientos que se derivan, algunos son la atracción, la simpatía, la empatía, la ternura, la aceptación, la estima, el fervor y el amor. En cuanto a la tristeza, la ausencia, la pesadumbre, la nostalgia, el desencanto, la desilusión, la congoja, el desamparo y la desolación. En el caso del enojo, los sentimientos que se derivan pueden ser la inconformidad, la alteración, el fastidio, el enfado, el disgusto, el odio, la furia, la ira, el rencor. En el caso de la alegría, pues el gozo, el optimismo, la felicidad, la dicha, plenitud, júbilo, euforia y frenesí. Y te recuerdo, estos sentimientos pues son digamos que los que más reconocemos, pero la lista por cada uno es una lista extensa. ¿Qué diferencia, y para que quede más claro, cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento? La emoción pasa antes, porque es algo que siento en el cuerpo. El sentimiento es después, pasa después. Ya una vez que lo sentí en el cuerpo, lo proceso y surge el sentimiento. La emoción, fíjate qué interesante, la emoción puede ser observada por otras personas, ¿no? Inmediatamente cuando hay alguna situación, hay una reacción en tu cuerpo, hay una reacción física, y hay una persona que te puede decir, ¿ya te enojaste? No, aunque realmente sí estás enojado. La emoción es visible ante el otro, el sentimiento no lo es, porque a lo mejor si yo me enojo y por el hecho de enojarme, yo ya estoy pensando que me voy a vengar del otro, el otro no sabe que yo ya tengo ese sentimiento de venganza ante esa situación. La emoción es intensa, aunque vaya hacia adentro, aunque te la guardes, es una sensación intensa, es totalmente reconocible. Y el sentimiento es mucho menos intenso, ¿no? Por decir, hablando del enojo, cómo sientes el enojo en el cuerpo y cómo sentirías la venganza. O sea, la venganza no se siente tanto tiempo en el cuerpo, eso es algo que se está como procesando por acá, ¿no? Por poner un ejemplo de sentimiento. La emoción, como ya dijimos, es el resultado de esa regulación que hace mi propio cuerpo ante esas sensaciones, y el sentimiento pues implica ya una elaboración y una representación cognitiva. Y la última diferencia entre la emoción y el sentimiento, fíjate, la emoción está al servicio de la supervivencia. Una emoción siempre sirve para algo. Más adelante, en alguno de los siguientes capítulos, abordaremos para qué sirve cada una de las emociones. Y aunque desafortunadamente las hemos clasificado como emociones positivas o negativas, cada una de las emociones tiene una función de supervivencia para cada uno de nosotros. Nada más por decirte un ejemplo, la función del enojo es para poner mis límites. Cuando yo me enojo es porque alguien ya me transgredió, entonces ahí surge la necesidad de poner mis límites. Cada una de las emociones sirve para algo. Y el sentimiento
sirve para el desarrollo. ¿Por qué? Porque acuérdate que después del sentimiento voy a llevar a cabo una acción. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de estar atentos a los sentimientos que nosotros elegimos para que esos sentimientos sean de desarrollo y me permitan crecer como persona, crecer ante esa situación, crecer en ese vínculo y que no sea al contrario de deterioro. Y te quiero platicar, fíjate que es muy común que cuando llega la gente al consultorio, algo que quiere que pase, de acuerdo a su historia y a lo que trae, es ya no quiere sentir. Si llega una persona con un duelo profundo, ya no lo quiere sentir. O si llega la persona con un caso de ira, ya no la quiere sentir. Entonces, muchas veces la gente llega a terapia porque ya no quiere sentir. Y aquí es donde está, digamos que, el gran aprendizaje en este capítulo. Para dejar de sentir lo que siento, el caminito y la forma es permitírtelo sentir. Es decir, ya no defenderte de ese sentimiento. Al principio te preguntaba, ¿cómo te defiendes tú para no sentir? Porque justo la cura, digamos, o el remedio, para dejar de sentir el dolor, dejar de sentir la tristeza, dejar de sentir la ira, el caminito es sentirlo profundamente, permitirte sentir eso hasta que desgarre, hasta que duela, que pase todo lo que tenga que pasar para que eso se vaya aminorando y se va disminuyendo. Porque justo la cura para dejar de sentir lo que siento es permitírmelo sentir, transgredir lo que siento y llegar hasta el fondo de ese dolor, hasta el fondo de esa tristeza. Entre paréntesis, nosotros nacemos con un proceso organísmico de autorregulación. Esto es biológico, esto es algo natural. Y te voy a recordar, nosotros en nuestras primeras semanas de vida, en nuestros primeros meses, pues todavía no desarrollábamos la capacidad de hablar o de expresarle a nuestra mamá lo que necesitábamos, pero sí teníamos la capacidad de expresarlo. Entonces, recuerda cómo llora un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido llora con todo el cuerpo, llora con los brazos, con la cabeza, con las piernas, con todo eso que siente, lo expresa y así es como demanda lo que necesita. Y después de un tiempo de que el bebé llora con todo y siente con todo, se calma, se relaja. Eso nos pasa a todos nosotros, naturalmente. Si nos entregamos a la emoción, después de eso viene un proceso de autorregulación. Entonces, reitero la invitación, permítete sentir, porque sentir es la cura. Me gustaría compartirte un texto de uno de mis grandes maestros, Claudio Naranjo. Él nos decía: no te escondas del dolor, afróntalo, no intentes defenderte, atrévete a sentirlo con el corazón abierto y que duela hasta que se suavice, te purificará y te convertirás en un ser más compasivo y más amoroso. Gracias por escucharnos, por vernos el día de hoy. Te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y pues te espero el siguiente martes en un episodio más de esta primera temporada de Nos vemos en terapia. Permítete sentir.